Damos una vuelta de página y ponemos proa al futuro con Margarita Casas, con Historia y Memoria, la identidad de un pueblo. Hola Margarita, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿eh? Hola Marcelo, ¿cómo estás? Todo muy bien. ¿Cuántos cómo estás recibís hoy? Porque ¿Viste? todos los días te saludan y saludan. ¿Viste? Permanentemente. Y siempre decimos bien, ¿eh? Sí, estamos bien. Yo no sé si es una costumbre o ya es una forma de ser, ¿eh? Si no le podemos decir, estoy bien, pero ¿querés que te diga la verdad? Claro, ¿viste? O querés que te cuente. Dale. Y vos le decís, no, déjalo así, ¿no? Bueno, a ver, acaba de terminar la misa Ujú. que hicieron los veteranos en la Catedral de Lomas, Ujú. recordando y haciendo un homenaje a los caídos en la guerra y la posguerra de Malvinas, porque hoy se cumplen 34 años de la finalización del conflicto. Claro. Nunca decir que fue una rendición. Ellos siempre Claro. dicen, finalizó el conflicto y nada más. No hay ninguna rendición. Si nosotros nos ponemos a pensar un poquitito, antes del 14 de junio, el 11, fue cuando el Papa Juan Pablo II vino en prenda de paz a la Argentina, después que había venido de Inglaterra, y venía a orar por todos aquellos que habían perdido la vida, y las víctimas que tenían de ambas partes, tanto ingleses como argentinos. Ujú. El pueblo en realidad tomó el mensaje y, bueno, unidos primero en Palermo, en la Basílica de Luján y después en Palermo, pidieron por la paz, queremos la paz. Pero mientras tanto en las islas los combates eran cada vez más intensos, muy fuertes. El combate de Pradera de Ganso es el que se consideró como la última guerra convencional del siglo, que en palabras del veterano Santucho, Guillermo, él diría que fue la finalización, la última guerra romántica del siglo, porque se hizo con pasión y de cuerpo a cuerpo. Ahora las guerras son de otra forma. El 11 de junio los ingleses empiezan a atacar las defensas argentinas. El día anterior el gobernador Benjamín Menéndez había dado la orden de rendición a los defensores del puerto argentino, pero el comandante del BIM 5, Carlos Robacio, se negó a obedecer. ¿Por qué se negó a desobedecer, a obedecer esa orden? Porque según el Código de Justicia Militar, una unidad no debe rendirse sin haber agotado antes su munición o sufrir al menos la baja de las 3/4 partes de su personal. Y así se hizo. Los soldados argentinos dieron hasta lo último, hasta la última de sus municiones y hasta que reventaban incluso sus pequeños cañoncitos, sus ametralladoras, hasta el último segundo fueron dando la vida por la patria. Por eso es una guerra también romántica, como dicen. Realmente fue una gran pasión. Tal cual. Es muy fuerte contarlo, realmente. Bueno, lo último fueron el 14 de junio, atacan los Montes de Dos Hermanas, London y Harriet, en busca de esa batalla final. Las tropas argentinas pidieron refuerzos a Puerto Argentino y no se les concedió, porque ya se pedían el fin del conflicto. Había 10.000 soldados argentinos contra 5.000 británicos. La última batalla, la última de todas en Sapper Hill, que fue hasta el final, el último, fue donde más británicos murieron porque los soldados argentinos no paraban de disparar. En síntesis, porque esto no es un juego ni un partido de fútbol, ni que les ganamos ni nada, pero es sabido que en esos 74 días que duró la guerra, murieron 649 argentinos y cerca de 1.070 británicos, que nunca se terminó de confirmar, recién ahora empieza a darse realmente estas cantidades de los que fallecieron. La soberanía de Malvinas, después de esta finalización de conflicto, sigue en disputa. Se sigue manteniendo la posición del Reino Unido, aunque la Argentina sostiene que son parte integral e indivisible de nuestro territorio y las considera ocupadas ilegalmente. Se reclama a la ONU, a los foros internacionales,
El reclamo argentino está permanentemente y apoyado muchas veces por países iberoamericanos, incluyendo a España y a Portugal. Mientras que la postura británica se apoya en la Mancomunidad Británica de las Naciones. Hubo un regreso sin gloria, pero eso es un tema aparte, pero de todas maneras hay algo muy interesante que en las palabras de Francisco Pestaña decía que la desmalvinización constituyó un dispositivo ejercido desde el poder con el objeto de deshistorizar la guerra de las Malvinas, eliminando del relato y del análisis todo vestigio del acontecimiento bélico que pudiera contribuir a fortalecer la causa histórica que representa nuestra reivindicación por las islas. Fue ese estado liminal por los cuales los soldados fueron totalmente ni siquiera reconocidos. Fue único. Por eso me parece que esta es una fecha más que importante para ponernos los argentinos a pensar cuánto han dado por nosotros los veteranos de ese momento, nuestros veteranos, y cuánto debemos agradecerles permanentemente la defensa pasional por Malvinas, por nuestro territorio. Tal cual. Me parece que realmente hay que tenerlo siempre en cuenta. Tal cual. Bueno, es un tema obviamente muy caro a los afectos de todos tremendo. Y de enorme recuerdo permanente. Exacto. Y esa es la idea que tenemos aquí. Pero también vamos a recordar a Martín Miguel de Güemes en el día de hoy, ¿no? Sí. Te propongo algo, hacemos la pausa. Dale. Y lo charlamos tranquilo en el próximo tramo. Así diferenciamos verdaderamente una fecha muy, como decíamos, cara a los afectos de todos nosotros, y algo también que incluso en esta ocasión va a estar acompañado por un feriado, ¿no? Como será el próximo día viernes. Pero ya venimos, Margarita, si te parece. Bueno, dale, gracias. Margarita Casas, nuestra museóloga que nos lleva a recorrer la historia, recordando en esta primera parte de la charla la finalización de la Guerra de Malvinas, no la rendición de los soldados. Y en un ratito nada más, después de la pausa, hablamos de Martín Miguel de Güemes. Muy bien, aquí estamos, 2018, retomamos el contacto con Margarita Casas, que nos va a llevar a recordar a Martín Miguel de Güemes. Margarita. Sí, viste que ahora lo han declarado el viernes, el 17, un feriado nacional, como para sumar otro más de nuestros héroes, por no decir próceres, porque ya es más antiguo. Si lo tenemos a San Martín y a Belgrano, ¿por qué no a Martín Miguel de Güemes, que realmente fue otro de los grandes? Pero vos dirás, ¿por qué es el 17 de junio, que es la muerte? Y bueno, muy simple, porque él nació el 8 de febrero y las escuelas están cerradas en febrero. Eso pasa por cumplir en el verano, ¿viste? ¿No? Mira vos, igual de cualquier manera, la historia argentina siempre busca las muertes en vez de los nacimientos de los próceres, mucho, ¿no? Mucho tiene que ver justamente para que estén dentro del calendario escolar. Ah, mira. Por eso es ese tipo de cosas, ¿no? Tenemos en San Martín, que es el 24 de febrero, pero bueno, se hace el 17 de agosto, que bueno, es el Día de la Muerte, pero bueno, nos pasa eso. Es la única forma de poder considerar o celebrar cada uno de estos héroes nuestros, ¿no? Y bueno, él nació en 1785 en Salta, de estas familias tradicionales muy católicas, pero yo no voy a estar hablando así todo lo que hizo él, sino quiero destacar ciertas cosas que me maravillaron realmente. Con 22 añitos defendió las invasiones inglesas que tuvimos en 1806, en 1808, con las compañías del regimiento fixo destacados en Salta. Él viene para acá y mira lo que pasa. En un momento dado, el 12 de agosto de 1806, se queda un buque parado, un buque inglés, queda varado en el Río de la Plata porque hay una bajante muy grande. Tan grande fue la bajante que Güemes se adentró a caballo en el Río de la Plata, imagínatelo, con ese morrión de los húsares de Pueyrredón, con esas
con todo alamares, bien vestido con esos uniformes tan extraordinarios, únicos. Imagínatelo a caballo yendo a un barco y haciéndolos rendir. Realmente eso fue una cosa impresionante. Obliga a rendirse ese navío que llamaba la Justina, que quedó encallado ahí por una bajante del Río de la Plata. Mira vos. Ahora, después, por ejemplo, otra de las cosas que podemos destacar es que después de 1810, después de este gran movimiento que hubo de la Revolución de Mayo, comandando el escuadrón salteño, denominado Partida de Observación, marcha a la quebrada de Humahuaca, y donde se primieron a actuar a favor del movimiento de Mayo. O sea, van con el mensaje a comunicar el nuevo gobierno que tenemos y preparando el terreno por el avance que iba a hacerse, el de la Junta, el avance realista que iba a haber. Ahora, ¿cómo es que logra todo esto en el norte? Bueno, porque era el líder, él fue el líder realmente de la guerra gaucha. Él frenó el avance español con sus tácticas militares. ¿Por qué? Porque no solo adquirió en su carrera militar el gran conocimiento, sino el conocimiento que tenía de su territorio, junto a sus infernales. De esa manera él pudo lograr vencer al ejército realista. Alguna vez escuchamos que cuando los moros invadieron España, no pudieron nunca llegar a dominar o a invadir lo que es la zona norte, donde están las rías gallegas o la parte de los gallegos y los vascos, justamente porque la gran cadena montañosa que había, los vascos y los gallegos pregaban semejantes gritos que asustaron a los moros y no podían avanzar, justamente porque conocían demasiado el terreno los vascos y pudieron entonces dominar por el miedo a los moros. Entonces acá algo similar podemos decirlo justamente por el gran conocimiento que tenía Güemes de su territorio y de sus infernales que lo rodeaban siempre. Después de eso se dirige a... van sucediendo varias cosas, no quiero contar, tengo miles y miles de cosas hermosísimas para contar de él, incluso la disputa que tuvo con Pueyrredón, todo hasta que realmente se dan cuenta del valor que tenía Güemes, del gran conocimiento, de la gran defensa que tenía de su territorio. Pero lamentablemente, en 1821, con 36 años, muy joven, una partida española, comandada por José María Valdés, entra de sorpresa a la ciudad de Salta y produce una emboscada en la que participan 400 hombres de la infantería. Y utilizando información que le prestara otro, Mariano Benítez, cerraron las salidas y queda Güemes, más que montar a caballo y soltar sobre todo ese pelotón enemigo para cruzar el Tagarete del Tineo. Eso viene a ser hoy la avenida Belgrano en Salta. Mira. Recibió un balazo y esta herida le provocará después, pocos días después, la muerte. Porque no era que la herida fuera tan grave, sino que él padecía de hemofilia, que es una enfermedad donde la sangre no coagula, y como la herida era profunda, no coaguló y tuvo una muerte lenta realmente, fue tremendo. Bueno, esto es un poco en síntesis lo que quiero hablar sobre la vida de Güemes, pero vos sabés que yo nunca cierro, jamás cuando hablo de alguna cosa, si no le meto la parte museológica a la cosa. Por supuesto. Porque no puedo dejar de hablar de los objetos, o sea, ¿qué nos podemos hablar de Güemes, por ejemplo? ¿Cómo sabemos que era Güemes? ¿Cómo podemos empezar a hablarlo si no tenemos ni siquiera el rostro? En realidad no había ni fotos ni nada para esa época, solamente descripciones. Y la descripción por ahí te decía que era un hombre alto, de andar sereno, de barba bien oscura y de cabello muy enrulado, negro, y la cara muy blanca. Pero se pudieron
hacer algunos retratos, que el más conocido es el que pintó Eduardo Schiaffino en 1902, que es el clásico que nosotros conocemos de la carbonilla de medio cuerpo, con su uniforme de húsar tan elegante, su barba oscura, y acá quiero destacar algo muy lindo, que es un óleo de Lorenzo Gigli. Lorenzo Gigli, en 1943, que pintó a Güemes y sus gauchos, Lorenzo fue alumno de Pío Colivadino y Arturo Dresco, dos vecinos de Lomas, porque claro, aparte de ser el director del Bellas Artes, Pío Colivadino fue uno de los grandes pintores nuestros. Y Lorenzo Gigli, es maravillosa la obra que tiene, es preciosa. Bueno, pintó a Güemes y sus gauchos. Y, por ejemplo, Guillermo Usandizabas hizo un dibujo sobre él. Y el de Di Taranto. Di Taranto también era un artista, alumna de Pío Colivadino. Hizo muchas cerámicas hermosas. Pero nos queda el gran monumento al general Güemes. Ese gran monumento que se encuentra en Salta, que fue inaugurado en 1931 por Uriburu, y está al pie del Cerro San Bernardo. Güemes está montado sobre un caballo montañés pequeño, de pecho ancho, fuertes músculos y cabeza vivazos. Fíjate cómo podría ser cualquiera de los soldados de Güemes, bien forzudos, bien, ¿cómo te puedo decir? Muy clásico del pueblo de ese momento. Las escalinatas y el pedestal fueron construidos con piedras de los cerros vecinos, con frisos alegóricos. En la parte delantera tienen una palma en la que figuran los nombres de los oficiales que acompañaron al general. Y en el friso norte se observa la montonera gaucha, desorganizada en el sur, y la montonera organizada por Güemes como regimiento de los infernales. Detrás se presenta el sacrificio y la ofrenda del pueblo. O sea, es un monumento maravilloso. Bueno, lo hizo Víctor Gariño, uno de los escultores. Y el grupo escultural en sí fueron... que adornan los laterales, los bajorrelieves, y fueron fundidos en el arsenal de guerra de Esteban de Luca del ejército. Así que lo más... porque me quedé pensando en Arturo Dresco, que también hizo unas grandes esculturas a favor de Güemes. Dresco también era de Temperley. Mira. Y bueno, a partir de ahora, los 16 de junio, entonces Salta va a honrar a su héroe, el gran Martín Miguel de Güemes, y tendremos entonces un feriado más que se nos agrega a nuestro calendario, pero en honor a quien necesitaba realmente ser reconocido, Martín Miguel de Güemes. Tal cual. Bueno, Margarita, muy completo, hay temas interesantes para conversar, como nos has acercado tan simple para conocer la historia de una manera que todo el mundo que nos está escuchando pueda comprender. La historia de Malvinas, el final de la guerra y el recuerdo que vendrá el próximo día viernes con Martín Miguel de Güemes y este líder que tuvo la guerra gaucha. Bueno, y después hablaremos de la bandera. Ahí está, exactamente. Bueno. Vamos a ver si lo hablamos el lunes o el martes, después nos ponemos de acuerdo, bueno, dale. Como para contarlo. Un beso, Margarita, gracias. Gracias. Buen fin de. Gracias. Nuestra museóloga, Margarita Casas, a las 20:29, 20:30 minutos.